más consumes, más dinero va a tu fondo de pensiones, ¿no es Sí, cierto? por supuesto. Ya, ¿y quiénes son los que más consumen? Los que más ganan. O sea, este es un dispositivo que no favorece mejorar Exitosa. la renta del jubilado de pocos ingresos, cuando eso es lo que tendríamos que estar buscando, ¿no es cierto? La idea es mejorar la perspectiva futuro de cuando se retire de la persona que gana menos. En las últimas horas sabemos que el Congreso de la República sigue operando en contra de la Constitución, pero sobre todo en contra de lo que significa la separación correcta de los poderes del Estado. De eso vamos a hablar más adelante con el decano del Colegio de Abogados de Lima, porque hay un pronunciamiento de diferentes instituciones, sobre todo aquellas jurídicas, que están en contra de un mamotreto presentado por Valdemar Cerrón, quien es segundo vicepresidente del Congreso de la República. Parece que el señor no tiene la menor idea de lo que significa ser una democracia, un Estado donde cada poder tiene cierto nivel de independencia para evitar justamente las injerencias. Lo que están haciendo ciertamente es generar un marco que les permita a ellos ser impunes, ¿no?, ante cualquier tipo de situación incómoda, y eso lo vamos a analizar en los próximos minutos. Ahora, a ver, ha terminado el primer semestre del año, las proyecciones para fin de año no son del todo alentadoras, el crecimiento no es el que quisiéramos en realidad. Hemos tenido sí un crecimiento positivo, pero no es el esperado, a diferencia de otros años donde teníamos un mayor impulso, por ejemplo, de la inversión privada. A lo que voy es que no estamos mejorando económicamente, y eso se siente en el bolsillo de cada uno de ustedes. Si no, miren cómo están los precios en los diferentes mercados, donde hay todo hay un manejo especulativo, ¿no?, de los precios de los productos. Por ejemplo, en la canasta básica veíamos que se incrementó de un día para otro el precio del ajo, ¿no? Luego pues se han ido presentando otros incrementos y no nos han sabido explicar exactamente el porqué de toda esta situación. Pero para este y otros temas de ese carácter está con nosotros desde muy temprano Guido Penano, que se ha levantado hoy. Por cierto, es un fin de semana muy frío, las temperaturas aquí en la capital van a rozar entre los 10 y 12 grados centígrados, así que abríguese por si va a salir a la calle el día de hoy. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Sí, acá no solamente con frío, sino mojado. Fíjate que la humedad se ha disparado. Estamos en un proceso climatológico atípico, según los entendidos. Exitosa. Un anticiclón que está generando mucha humedad, presencia de lluvia, garúa, y eso está complicando no solamente la situación, esto que vemos en la calle, sino que se están disparando, por ejemplo, las enfermedades respiratorias. Sí, bueno, eso es típico de esta época del año también. Sin embargo, este clima tiene su lado positivo, como siempre. Está ayudando mucho a la economía peruana. A eso voy, ¿no? Que el factor climático o te ayuda o no te ayuda, ¿no? Porque claro, puede pasar que haya sequías y no te permita, por ejemplo, regar los campos, y eso afecta directamente a una actividad económica sustancial para el Perú, que suma el PBI, que es la agricultura. No solamente la agricultura, acuérdate que en este momento ese buen o más o menos desempeño que hemos tenido en la primera mitad de este año, un componente fundamental es la pesca. Y la pesca reacciona directamente, está absolutamente en función a la temperatura del mar. Y la temperatura del mar es clave para la reproducción de la especie. A ver, yo entiendo que este gobierno tiene algunas características, ¿no? Una de ellas, sobre todo, mucho autobombo sobre aquello que no está del todo bien. Sí, bien es cierto, hemos crecido 2.5 en el PBI para este primer semestre. No era lo esperado, ¿no? A diferencia de otros años donde teníamos un crecimiento más importante. Lo que me llama la atención a mí es que no se ha hecho absolutamente nada por promover la inversión privada, que es finalmente lo que necesitamos. Bueno, sí, claro. El elemento fundamental para que una economía crezca es que haya inversión. En el caso del Perú, la inversión privada es fundamental porque el peso de la inversión pública es mucho menor en términos de efectos. Y es lógico. Ahora, en lo que va del último trimestre, el segundo trimestre del año, el sector público ha tenido una participación muy fuerte, ha crecido tremendamente el gasto público por el lado justamente de la inversión. ¿Por qué? Porque estaban con mucha preocupación de que la economía no estaba respondiendo, ¿no? Y entonces, como la economía no les estaba respondiendo,
han empezado a meter mucho dinero en lo que es gasto público. Pero eso, cuando tú no respetas ciertas leyes básicas de la economía, si tú quieres reactivar la economía peruana vía gasto público, vas a tener un pequeño problema grande. Se llama déficit fiscal. No, a ver, para que el público lo entienda en sencillo, ¿no es cierto? O sea, te estás tirando los ahorros. Es que es lógico, te gastas los ahorros y además, para cubrir ese excesivo gasto, es igual que una familia que se pasa mucho tiempo gastando más de lo que gana. Claro, como tú has dicho, al principio se va a gastar los ahorros, pero después para poder seguir va a tener que endeudarse. Es la única manera de cubrir un gasto mayor a un ingreso. Y eso lo sabemos muchos peruanos. Entonces, cuando te endeudas, las cosas se complican muchísimo, porque ¿sabes qué? Después hay que pagar. ¿Y cómo pagas si no tienes ingresos suficientes? Entonces, el círculo virtuoso es generar riqueza, no necesitar endeudarte y pagar las deudas anteriores. Ese es el panorama maravilloso de un buen manejo de la economía, ¿no? Por eso es que hay cierta advertencia del Banco Central de Reserva respecto a justamente el tema del manejo de la caja fiscal y al tema del uso de los fondos públicos, que creo que se han superado en los últimos años. El Consejo Fiscal también está preocupado por la misma razón, ¿no? O sea, mira, esta primera mitad del año, que tiene un comportamiento pobretón en materia de crecimiento, pero hay crecimiento, y ahí se ha vuelto... Es clave saber qué va a pasar en julio, porque junio fue malazo, ¿de acuerdo? El punto central es que el Estado peruano ha gastado 12.000 millones de soles más de lo que ha recaudado. Y esos 12.000 millones de soles es en inversión, de esa inversión pública. Es inversión pública. ¿En qué? Obras de infraestructura que puedan... En salud, en educación, etcétera. En las partidas más grandes, ¿no? Pero sí, el problema está que ahora hay que pagar, ¿no? O sea, además, yo no sé cómo el ministro dice que a fin de año el déficit va a acabar en 2.8, cuando en la primera mitad del año tiene 4 de déficit. Es decir, en la segunda mitad del año va a tener que o generar más ingresos masivamente, y con el impuesto Netflix no creo que la haga. Sobre el que además hay una gran oposición, ¿no? Por supuesto. Y en segundo lugar, no solamente hay oposición, sino que hay una gran dificultad de cómo vas a recaudar eso. Es que, a ver, a mí me parece particularmente una improvisación, ¿no? Porque tú tendrías que haber consultado a los actores comprometidos, al menos en ese sentido, conocer cuáles son sus impresiones y sobre todo los mecanismos que te pueden ofrecer para recaudar ese impuesto que buscan imponer a partir del 1 de octubre, ¿no? Claro, porque además esas empresas que están fuera del Perú, que brindan y venden servicios, se lo van a cargar Perú, ellos tienen tributos que pagan en su país de origen. Y entonces esto sería una especie de doble tributación. Entonces, en algunos países tenemos convenios para justamente no doble tributación. Y entonces, ¿quién va a cobrar esa parte? ¿Los del otro lado o los de este lado? Nosotros, pues obviamente, van a tener que recargarnos. Ahora, bueno, lo llamativo al impuesto Netflix es que bueno, los bancos han dicho de que quieren saber exactamente cómo es lo que... ¿Cómo es la cobranza? ¿Cómo es que va a pasar? ¿Cómo van a cobrar ellos? No saben exactamente cuál es el mecanismo. Y lo peor de todo es que se hablaba del streaming, pero a la larga se habla de todos los productos digitales, ¿no? Que son muchos en realidad y diversos. Y diversos y de diferentes orígenes. No es que todos vienen del mismo sitio, ¿no? Y entonces, evidentemente, y además, yo estoy convencido de eso, cuando la gente comience a sentir que le suben las tarifas de algunos de esos servicios, la informalidad en el Perú es muy hábil. Por supuesto. Aquí hay gente que te vende claves y hay la misma clave para... Bueno, pues, ¿no? Entonces parece que los señores del gobierno no tienen idea de cómo es mi país, ¿no? Ok, volvamos nuevamente al tema del crecimiento económico. Te decía yo que hubo todo este revientacuetes, ¿no? Respecto al crecimiento, lo decía el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía. Sin embargo, hay que ser muy preciso en un aspecto. Hemos crecido en este primer semestre producto justamente de lo que tú señalabas, que hemos tenido una muy buena temporada de pesca. El año pasado no la hubo, entonces estamos teniendo ese dinero que ha ingresado. Mira, la pesca, y eso se ve reflejado, ¿no es cierto? La pesca ha crecido 183%. Claro, el año pasado no hubo un solo pescado en el mar y ahora tienes una maravilla de biomasa. Entonces, claro, eso unido a que la agricultura también ha mejorado gracias al clima.
porque también estuvo golpeada por el clima el año pasado la agricultura. Entonces, si tú tienes buena pesca y buena agricultura, gracias a Papalindo o Mamá Naturaleza, como la quieras llamar, eso pues no es razón suficiente para festejar como gestión de tu equipo económico, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? Y entonces, si tenemos un panorama un poco alentador respecto a lo que quisiéramos, con un conocimiento mucho más alto, para los próximos años, mayor, claro. ¿es tiempo, por ejemplo, de hablar de lo que significa el incremento de la remuneración mínima vital? Mira, son dos cosas bien distintas. En el Perú nos han convencido o nos quieren convencer de que para que se incremente la remuneración mínima vital tiene que haber un crecimiento económico sostenido. ¿Y por qué ese mismo argumento no se aplica cuando queremos poner, por ejemplo, la remuneración que se lleva el Estado a través de la UIT? ¿Por qué el Estado no tiene ningún problema y nos sube la UIT Todos los años. todos los años? ¿Y de qué manera? ¿No es cierto? Porque esa es la que cobra el Estado y entonces esa sí le gusta. Pero cuando tiene que reconocer que hay una retribución que hay que hacer a los trabajadores que ganan menos del mundo formal, porque el 75% de los peruanos no está dentro de la remuneración mínima vital, ¿no es cierto? Es toda la informalidad. Entonces, ¿por qué no tanto brinco si el piso está parejo? O usemos la misma argumentación, señores, este año usted no me sube la unidad impositiva tributaria, porque también el mismo argumento de que no es conveniente subir el sueldo mínimo vital, también no es conveniente que usted, señor Estado, me cobre más. Bueno, este es un tema que se está manejando, entiendo yo, ya en principio por el Consejo Nacional del Trabajo. Sí, pues, pero el Consejo Nacional del Trabajo puede pasársela conversando, como siempre ocurre, muchísimo tiempo, ¿no? Y después aparece una necesidad política, como han sido más de una vez, y los aumentos responden a circunstancias políticas en mi país. Mira, en las últimas horas el Ministerio de Economía ha presentado el marco macroeconómico multianual, ¿no? Sí. Y además ha hecho algunas modificaciones sobre la proyección para este año, ¿no? Así es. Ahora, se ha sido bastante sincero y dice la economía no crecería más del 3.2% en los próximos 4 años. Mira, más de 3.2 en los próximos 4 años. Dependiendo, ¿no? Porque eso también implica que se mantengan ciertas cosas, como la estabilidad política y jurídica, ¿no? Pero es que de repente, podría pasar, soñemos un ratito, ¿me permites? Sí, por supuesto. Que el 26 salga elegido un buen gobierno y la disparada de crecimiento de la inversión privada va a volar. Porque no es que en el Perú no hay en dónde invertir, no es que en el Perú no hay negocios posibles, no es que en el Perú no hay una cantidad alucinante de proyectos mineros, de proyectos pesqueros, de proyectos de construcción, etcétera, 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 que hoy día están detenidos por razones políticas, por incredulidad que tienen los inversionistas del Ejecutivo y peor todavía del Legislativo. Si tuviésemos una posibilidad de un gobierno, yo siempre digo, mira, con un gobierno mediocre, al Perú no lo para nadie. No te estoy diciendo un gobierno bueno, te digo un gobierno mediocrón nada más y tendríamos una tasa de crecimiento no pues de 3.2 que está proyectando el señor del MEF. Lo que ocurre es que no se atreven a proyectar como debería ser si es que se hiciesen las cosas bien. Mira, esa es la diferencia. Voy a leer parte de lo que se ha comentado, ¿no? Dice aquí, lo cito. Sí, Nuestro claro. crecimiento para este año con una dosis de optimismo, dice, es de 3.7% a 4%. Aseguró recientemente el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Ese exceso de entusiasmo se disipa con las cifras oficiales. De acuerdo con el último marco macroeconómico multianual 2025-2028, no se crecerá a más del 3.2% en los próximos 4 años. Para el 2024, por lo pronto, se ha modificado al alza la proyección, pasándola de 3.1% a 3.2%. ¡Wow! Según el macro ¿Qué tal multianual. incrementar? Dice, el avance estará sostenido por la recuperación de la demanda interna impulsada por la inversión en proyectos de infraestructura y mineros, los cuales permitirán generar empleos e incrementar el consumo privado. Ojo que aquí se está hablando, por ejemplo, de inversión privada en proyectos mineros. El caso Tía María, ese fue un anuncio durante el mensaje a la Nación. Sin embargo, todavía no era esta licencia social que se estaba buscando. O sea, sí se ha anunciado que se va a llevar a cabo el proyecto, que va a ser importante todo lo demás, pero hay un componente social que es importante, ¿no? O sea, es válido tocar el tema por ese lado.
Detente ahí. El caso Tía María. ¿El Estado peruano ha hecho algo para facilitar que el proyecto Tía María se lleve a cabo? No. Esto es un tema que además el Estado peruano le quitó el cuerpo hace mucho tiempo y dijo que se resuelva entre la población y la empresa. Y lo que haya habido acá es chamba dura de parte de la empresa, conversando, negociando y poniéndose de acuerdo con la población del Valle del Río. Y entonces, ¿dónde está el gol del Estado peruano? Nada más. ¿Te das cuenta? Y la gente de Estado ha llegado a una serie de acuerdos con las comunidades de la zona que les ha permitido decir, Tía María va. Nada más. Pero el Estado, el gobierno, ¿ha hecho algo? Que yo sepa, no. El único punto importante, por ejemplo, que ha pasado, lo han criticado y ahí se ha quedado, es la propuesta de ley que ha presentado el ministro Mucho para el tema de pequeños mineros y mineros artesanales. Bueno, ahí está. Ahí eso tenemos, es un punto importantísimo. Bueno, ahí tenemos básicamente ya un buen punto como para llamar la atención. Dice, en la segunda mitad del 2024 la economía consolidará su crecimiento debido al mayor dinamismo de la demanda interna y de las exportaciones en condiciones o con condiciones de financiamiento favorables, mejora de las expectativas de los agentes económicos y un entorno internacional favorable. Además, las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades contribuirán a impulsar la reactivación de la economía. Ahí está alguna respuesta a lo que tú te cuestionas, ¿no es cierto? Si hubo una participación o no del gobierno en ese aspecto. Yo no lo veo. Ahora, en el segundo semestre del año se espera algo que no ha habido en el primer semestre. En el primer semestre la economía, la parte agrícola no ha sido muy exitosa y las exportaciones no tradicionales han caído 1%. Van a recuperarse en la segunda mitad porque la cosecha de una serie de productos está justamente para la segunda mitad del año. ¿Correcto? Entonces, ahí va a haber un repunte importante en las exportaciones. En eso sí están diciendo la verdad, porque se sabe cuándo vienen las cosechas. O sea, no hay ninguna gran sabiduría diciendo vamos a producir más en la segunda mitad del año que en la primera. Por lo tanto, vamos a exportar más en la segunda que en la primera. Ok, seguimos con el marco macroeconómico multianual, que es este documento que se ha presentado. Dice, no obstante, se advierte que hay algunos factores de riesgo que podrían afectar la dinámica de la recuperación, como la lenta reducción de la inflación, lo que generaría un retraso en la reducción de las tasas de interés de política monetaria y el sistema financiero, ¿no? En tanto, la intensificación del fenómeno de la Niña es otro factor y afectaría a la producción agrícola orientada al mercado interno de papa, maíz, lo cual repercute en los precios de los alimentos y afectan a las familias más vulnerables. Dice, la conflictividad social, la inseguridad ciudadana y una mayor inestabilidad política también son considerados factores que podrían afectar la recuperación, principalmente por impacto negativo en sectores como minería y transporte. Bueno, en realidad están advirtiendo todo lo que podría pasar y lo que está todo, sí, o sea, que tendría que solucionar de alguna manera, ¿no? Es simplemente llenar la página, porque te digo con toda honestidad, decir que tenemos problemas de inflación en este momento es ridículo. Hemos logrado una inflación de 1 punto y pico en el último mes. O sea, los precios ya no son un problema. Y lo que hay que exigir es que producto de que ya estamos dentro del rango meta, que el Banco Central continúe bajando la tasa de interés. Eso es lo que es importante. Ahora, hay una medida que merece, porque yo no vengo acá a solamente decir todo está mal, no. Por ejemplo, hay una medida que a mí me parece claro, no se podría ser importante. tan pesimista del todo, ¿no? No, hay que decir, hay esto bueno, hay esto malo, pasa esto, pasa lo otro. Esta línea que se ha decidido que el Estado canalice a las cajas metropolitanas municipales es muy importante para créditos de vivienda, para líneas de crédito hipotecario. Eso me parece fundamental. Antes no tenían caja para eso. El Estado les va a dar, creo que son 2.000 millones para empezar, lo que sea. Pero me parece importantísimo que las cajas también tengan la posibilidad de dar crédito hipotecario. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el crédito hipotecario te permite no solamente que las familias accedan a una pequeña propiedad, sino que reactiva el sector construcción. Y el sector construcción, no te olvides,
es el que más empleo da en una economía como la peruana. Bueno, pero también ha estado bastante rezagado el sector Caidísimo, ¿no? ha tenido tasas negativas de 6, 8. O sea, eso es... Y ha habido también un problema, por ejemplo, en la dación de crédito, ¿no? Los bancos han sido bastante cautos, han elevado su tasa de interés y eso ha generado también de que no haya mucho acceso justamente a este tipo de proyectos, ¿no? Claro, porque teníamos un temor muy grande a una inflación que estaba por encima del rango meta y entonces para recesionar esa subida de precios se subió la tasa de interés, ¿te das cuenta? Ahora que ya no hay duda que la inflación está contenida dentro del entre 1 y 2%, es el momento de bajar más activamente la tasa de interés para que las tasas de crédito hipotecario permitan a la población de clase media y clase media baja poder acceder a comprarse una propiedad. Ok, entonces a fin de año, ¿qué se tendría que proyectar para tener una mejora? O sea, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Qué podría ajustar? Ojo que entiendo yo que en este año se han modificado las leyes para superar de alguna manera las reglas fiscales. El año pasado o hace un año y medio se subió el techo. Hubo un problema, ¿no? Se subió el techo. La regla fiscal. Han subido el techo del gasto público, del déficit fiscal a 2.8 del PBI. Y dicen que después ya el próximo año va a estar en 2.2. El techo de cuánto puedes gastar más de lo que ganas. Sin embargo, como te decía hace un momento, vamos en 4. Entonces cuéntame cómo vas a hacer para aterrizar tu promedio de fin de año. Evidentemente hay más recaudación en la segunda mitad del año, eso es verdad. Pero bajar tu gasto de 4 a 2.8, todos queremos verlo, ¿no? Mira que el tiempo es bastante rápido, pero es importante en todo caso darle este contexto a la gente sobre cómo está la economía en este primer semestre del año. Y de aquí ya estamos a cierre del año, o sea, los meses se van a ir pasando muy rápido y ya va cerrando, se van cerrando cuentas, ¿no? Y como te se van decía, abriendo otras. El dato de qué va a pasar, qué ha pasado, mejor dicho, en julio, es importantísimo para ver proyección. Porque la primera mitad acabó con un junio malazo. Lo que ha salvado la primera mitad del año son el crecimiento de mayo. Y en promedio ha votado el último trimestre ha votado 3.6. ¿Qué tanto podría ayudar, por ejemplo, el puerto de Chancay en un incremento del PBI mínimo? En este año nada. En los próximos... Prácticamente. Acuérdate que se inaugura en noviembre. Pero es que todavía no lo están contando, ¿no? ¿En qué sentido? Para los próximos años, con la proyección del macroeconómico. No lo están contando porque además es nuevo. Y es una actividad de tránsito. Lo importante es que crezca la producción del país, que utilice, que se justifique, mejor dicho, invertir en una serie de actividades adicionales y nuevas, porque hay un puerto que me facilita llegar al Asia mejor. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿vamos a terminar teniendo un TLC con India, que se está supuestamente negociando? Eso es muy importante, porque entonces voy a poder llegar a India de repente a través del puerto de Chancay de una manera más rápida y eficiente y menos costosa, y entonces se va a justificar oportunidades de inversión nuevas gracias al puerto de Chancay. ¿Te das cuenta? El puerto de Chancay se supone que te está reduciendo entre 15 y 18 días la travesía. Lo que te genera o podría generarte es un mayor volumen de exportaciones, ¿no? Claro que sí. Ahí sí ya eso es tendrías otra eso sumatoria al crecimiento económico del país. Antes de que te vayas, se aprobó esta semana, entiendo yo por insistencia, ¿no es cierto, Gisela? La modificación del sistema de pensiones. Sí. Una propuesta fujimorista, ¿no es cierto? Pensión contributiva. Bueno, ya no van a haber más retiros. Le está poniendo trabas esta ley, pero sí habría que decirlo, cierto, es positivo o negativo, ¿no? O sea, sobre todo en el aspecto contributivo, de que vas a sumar a tu fondo de pensiones con el gasto que hagas a diario, ¿no es cierto? Y sustentes con boletas seguramente, exacto, con facturas de que estás consumiendo determinado producto y que esto tiene que ir a tu fondo de pensión. Y entonces, más consumes, más dinero va a tu fondo de pensiones, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya, ¿y quiénes son los que más consumen? Los que más ganan. O sea, este es un dispositivo que no favorece mejorar la renta del jubilado de pocos ingresos, cuando eso es lo que tendríamos que estar buscando, ¿no es cierto? La idea es mejorar la perspectiva futuro de cuando se retire
de la persona que gana menos. Ahora, ¿a quién le haces daño o a quién impactas? Al Estado, porque claro, deja de percibir recursos. Esto es quitarle plata al Estado, definitivamente, porque el Estado, que antes cobraba una cantidad determinada de tributos, ahora tiene que depositar una parte en las AFPs. Eso es destinarle dinero del sector público a empresas del sector privado. Bueno, ya no se puede hacer nada al respecto, no lo sé, pero ha sido un proyecto de ley que no ha sido del todo debatido, ¿no? Con todos los comprometidos. Ahora, se dice que esta es una ley, ¿no es cierto?, a favor de las AFP, porque claro, ellos van a terminar manejando nuevamente estos fondos. Aunque Keiko Fujimori ha dicho de que no, que van a haber más actores manejando los fondos. Y yo quiero ver si la superintendencia autoriza más actores. Ahora, tendrías que tener un marco claro, ¿no es cierto? Pues no es tan sencillo como lo que pasa es que... como pareciera manejar fondos de pensión, porque son fondos que se invierten además, ¿no es cierto? Fuera del país. Exacto, que se invierten fuera del país en un porcentaje altísimo. Entonces no entiendo dónde está la maravilla. Lo que tendríamos que hacer es una reforma integral del sistema de pensiones. Lo que tenemos ahora es una vieja ley maltratada y convertida en un zafarrancho absolutamente irreal, ¿no? Y que no tiene ni pies ni cabeza, salvo para aquellos que logran beneficios con estos fondos. Bien, Guido, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer, cuídense mucho. Bien, Guido Penano con nosotros el día de hoy aquí en Exitosa, en Lima 95.5 del FM.